8 de agosto de 1969. El aire de Los Ángeles, denso y cálido como la miel, estaba impregnado de serenidad. Era una época dorada, la era del verano del amor, cuando parecía que el mundo estaba a punto de disolverse en un océano de fraternidad universal, y que la música de The Beatles y el sol de California podían curar cualquier herida. En el corazón de este paraíso, en las colinas de Beverly Hills, en la casa del número 150 de Cielo Drive, reinaba un idilio. La casa, que parecía un castillo de cuento de hadas, estaba rodeada de vegetación, y su dueña parecía el hada de ese cuento. Se llamaba Sharon Tate, una actriz de 26 años, cuya belleza era tan perfecta que parecía sobrenatural. Esposa del genial y polémico director Roman Polanski, un icono de estilo, la encarnación de una época. Y esa noche estaba especialmente hermosa. Embarazada de 9 meses, irradiaba una felicidad serena y apacible. Su esposo estaba en Londres, terminando una película, y ella esperaba con ansias su regreso para recibir juntos a su primer hijo, a quien ya habían decidido llamar Paul. La velada fue tranquila y relajada. Durante el día, sus hermanas habían querido visitarla, pero Sharon, cansada por el calor y lo avanzado de su embarazo, les pidió que no vinieran, prometiendo llamarles más tarde. Por la noche, cenó en su restaurante mexicano favorito, El Coyote, junto con 3 de sus amigos más cercanos: el famoso peluquero Jay Sebring, la heredera del imperio del café Abigail Folger y el novio de esta, el guionista polaco Wojciech Frykowski. Regresaron a casa sobre las 10:30 de la noche. Nada hacía presagiar la tragedia. Silencio, el canto de los grillos, las luces lejanas de Los Ángeles. Dentro de la casa, una luz suave estaba encendida y sonaba música tranquila. Sharon se había puesto un bikini y una bata ligera. Sus amigos charlaban y reían. Era el último y sereno fotograma de una película sobre una vida hermosa y feliz. La última noche en el paraíso, pero fuera de ese rincón paradisíaco, en la sofocante noche californiana, la oscuridad ya estaba en movimiento. Los 4 jinetes del apocalipsis, enviados por un autoproclamado mesías llamado Charles Manson, ya subían por las sinuosas curvas de Cielo Drive, listos para convertir ese cuento de hadas en una pesadilla sangrienta y poner fin para siempre a la era de la inocencia. Sharon Tate nació para ser una estrella. Parecía que la propia naturaleza, al crearla, había decidido mostrar al mundo el ideal de belleza, pureza y luz. Nació el 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas, en la familia del coronel del ejército estadounidense Paul Tate. Y desde su más tierna infancia, su belleza era tan evidente, tan deslumbrante, que se convirtió casi en una profesión. Con solo 6 meses, ganó su primer concurso de belleza, obteniendo el título de Miss Bebé de Dallas. Aquello fue solo el principio. Durante toda su corta vida, coleccionaría coronas y títulos, como si no fueran premios, sino una simple confirmación de lo que ya todos sabían. Ella era la perfección. Pero detrás de esa fachada resplandeciente, de esa apariencia de muñeca, se escondía un alma sorprendentemente tímida, vulnerable y solitaria. Este fue el primer y más profundo gancho emocional de su naturaleza. Debido a la carrera militar de su padre, la familia se mudaba constantemente. A los 16 años, ya había vivido en 6 ciudades diferentes. El cambio constante de escuelas, las caras nuevas, la imposibilidad de hacer amigos de verdad, todo esto la volvió introvertida y tímida. Su belleza no era un don, sino un muro que la separaba de los demás. Los chicos tenían miedo de acercársele. Las chicas la envidiaban. Era como una valiosa pieza de museo, admirada por todos a distancia, pero que nadie se atrevía a tocar. Todo cambió cuando su padre fue destinado a Italia. Allí, bajo el cálido sol europeo, en una atmósfera de fiesta y despreocupación eternas, el caparazón de hielo de su soledad comenzó a derretirse. Finalmente encontró amigos entre los estudiantes de la escuela estadounidense de Verona. Y fue allí, en Italia, donde el destino hizo su primer movimiento. Un día, ella y sus amigos acabaron como extras en el rodaje de una película. Su belleza de otro mundo fue advertida de inmediato. El actor Richard Beymer, asombrado por lo fotogénica que era,
Pasó horas convenciéndola de que su lugar no estaba entre la multitud, sino en primer plano, que estaba destinada a ser una gran actriz. En esencia, él fue la primera persona que vio en ella no solo una muñeca bonita, sino una futura estrella. Ese fue el segundo y decisivo gancho. Las palabras de Weimer cayeron en tierra fértil. La chica que soñaba con ser psiquiatra de repente comprendió que su verdadera vocación era brillar, y se puso manos a la obra. Hizo audiciones para papeles, protagonizó anuncios y apareció en pequeños episodios de programas de televisión. Su camino no fue un lecho de rosas. Los productores solo veían en ella a una rubia espectacular, ideal para papeles de chica en bikini. Pero ella era más inteligente y profunda de lo que parecía. Trabajó mucho en sí misma, tomó clases de interpretación, soñando con papeles serios y dramáticos. Y su perseverancia dio sus frutos. El productor Martin Ransohoff, al ver su potencial, firmó con ella un contrato de 7 años. Se convirtió en su Pigmalión. Invirtió dinero en ella, le encontró papeles, la moldeó como una estrella. Y ella estuvo a la altura de sus expectativas. Su papel en la comedia de misterio, El ojo del diablo, donde interpretó a una bruja enigmática, demostró que podía ser no solo hermosa, sino también misteriosa y mística. Y su papel en la película de culto Valle de las Muñecas le valió una nominación al Globo de Oro y el estatus de una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Estaba en el umbral de la gran fama. Los críticos elogiaban su talento, los directores hacían fila para tenerla en sus películas. Parecía que le esperaba un futuro brillante. Era la chica de oro de Hollywood, un símbolo de la nueva era, la hija de las flores, la encarnación del amor, la luz y la esperanza. Pero cuanto más brillante resplandecía, más densa se volvía la oscuridad en el horizonte, lista para devorarla. El destino los unió en el plató de la película El baile de los vampiros, en 1967. Ella era una estrella en ascenso, la protegida de un influyente productor, una joven cuya belleza era su principal, y en ese momento único, capital. Él era Roman Polanski, un director de 34 años, ya reconocido como un genio en Europa, pero que en Hollywood todavía era una incógnita. Un niño que sobrevivió al gueto de Cracovia, un prodigio, un provocador, un personaje polémico. Su encuentro fue el choque de dos mundos, de dos energías opuestas. Y de esa colisión nació una de las historias de amor más bellas y trágicas del siglo XX. Al principio, Polanski no quedó impresionado. Buscaba para el papel a una belleza pelirroja, no a la típica rubia californiana. De hecho, valoró muy poco el talento actoral de Tate, confesando más tarde que algunas tomas con ella tuvieron que repetirse hasta 70 veces. Pero había algo más en ella, una especie de pureza interior, una bondad, una dulzura que lo desarmaba. Sharon y Roman no se llevaron bien de inmediato. Escribiría más tarde su hermana Debra. Durante su primera cita, Polanski apenas le habló, y en la segunda, la asaltó con una máscara de Frankenstein. Era su estilo característico, una mezcla de espontaneidad infantil y tentación diabólica. Y Sharon, que toda su vida había tratado con hombres correctos y predecibles, quedó fascinada. Este fue el primer gancho emocional, la atracción por su completo opuesto, por un hombre de otro mundo, oscuro pero irresistiblemente atrayente. Sin dudarlo, rompió su relación con su novio de entonces, el famoso peluquero de Hollywood, Jay Sebring, y se mudó al apartamento de Polanski en Londres. Su romance se desarrolló a una velocidad vertiginosa, a la vista de todo el mundo. Se convirtieron en la pareja más de moda y comentada de Londres, y luego de Hollywood. Los llamaban los Douglas Fairbanks y Mary Pickford de su tiempo. Eran jóvenes, talentosos, locamente enamorados y absolutamente libres. El 20 de enero de 1968, en Londres, celebraron una boda que se convirtió en la quinta esencia del estilo de los vibrantes años 60. Ella, con un revolucionario para la época vestido corto de color marfil y flores en el pelo. Él, con un anticuado traje eduardiano. Eran como personajes de un cuento de hadas que estaba a punto de terminar con "y vivieron felices para siempre". Pero su matrimonio no fue un idilio. Fue la unión de dos personas muy diferentes. Sharon era la encarnación de los valores tradicionales. Soñaba con un hogar,
con hijos, con una tranquila felicidad familiar. Polanski, cuya infancia había sido marcada por la guerra, no creía en la monogamia y no ocultaba sus numerosas aventuras. Este fue el segundo y más doloroso gancho, el intento desesperado de construir una familia clásica con un hombre que no reconocía ninguna regla. Tenemos un acuerdo perfecto. Roman me miente y yo finjo que le creo, confesaba con amarga ironía a sus amigas. Ella creía que su amor podría cambiarlo, que el nacimiento de un hijo lo haría sentar la cabeza. A finales de 1968 quedó embarazada. Se rumorea que al principio Polanski la instó a abortar, pero ella se mantuvo firme, y él cedió. Es más, se sintió feliz. Se mudaron a Los Ángeles, a aquella misma casa en Cielo Drive, y comenzaron a prepararse para la llegada de su heredero. Parecía que el sueño de Sharon comenzaba a hacerse realidad. Estaba loca por su marido. Y, como afirmaba su hermana Debra, a pesar de todos los rumores, su amor era verdadero. Ella era su musa, su luz, su refugio tranquilo en un mundo de locura. Y él era para ella un genio, un dios, el centro de su universo. Eran las dos mitades de un todo, aunque fuera uno muy extraño. Y nada, al parecer, podía destruir su felicidad. Nada, excepto un mal absoluto, irracional y sin motivo, que ya estaba cobrando fuerza en el desierto de California. Mientras Sharon Tate se bañaba en los rayos de la fama y el amor, a la sombra de las colinas de Hollywood, en el reseco desierto de California, maduraba un mal absoluto e irracional. Y ese mal tenía un nombre: Charles Manson. Era la antítesis de la chica de oro Sharon, su oscuro doble, un producto de esa América de la que no se escribía en las revistas de moda. Si la vida de ella era un cuento de hadas, la de él era una pesadilla interminable. Nació en 1934, hijo de una madre soltera de 16 años, y nunca conoció a su padre. Su infancia y juventud fueron un caleidoscopio de orfanatos, reformatorios y prisiones. A los 32 años, ya había pasado un total de 17 entre rejas. La cárcel se convirtió en su único hogar, y cuando fue liberado una vez más en 1967, suplicó a los guardias que lo dejaran quedarse. Tenía un pánico atroz a la libertad porque no sabía cómo vivir en el mundo normal. Fue en ese preciso momento, en pleno apogeo del verano del amor, cuando este hombre pequeño y carismático, de ojos ardientes y con una guitarra en la mano, apareció en las calles de San Francisco, inundadas de ingenuos chicos hippies. Este fue el primer gancho emocional, el diablo que salía a cazar en el jardín del Edén. Era el depredador perfecto para ese entorno. Los adolescentes que habían huido de sus acomodados padres en busca de libertad e iluminación eran para él una presa fácil. Les daba lo que tanto anhelaban: un sentido de pertenencia, un propósito en la vida, la ilusión de la rebeldía. Les decía lo que querían oír: que sus padres eran unos hipócritas, que la sociedad estaba podrida, que el amor era todo lo que necesitaban. Los alimentaba con drogas, tenía sexo con ellos y les cantaba sus canciones. Así nació la familia, su ejército personal de almas perdidas, dispuestas a todo por su gurú. Se establecieron en el rancho Span, un lugar abandonado que antiguamente había servido como plató para westerns. Allí, entre el polvo y la insalubridad, Manson construyó su propio y deforme mundo. Era su padre, su dios, su diablo. Pero este diablo tenía un sueño irrealizable que lo consumía por dentro. Quería convertirse en una estrella de rock, más grande que The Beatles. Creía que sus canciones cambiarían el mundo. Y en 1968 le pareció que la suerte le sonreía. A través de uno de sus seguidores, conoció al batería de The Beach Boys, Dennis Wilson, quien a su vez le presentó al famoso productor musical Terry Melcher. Este fue el segundo y fatal gancho. Para Manson, era la oportunidad de su vida. Le dio sus grabaciones a Melcher, convencido de que le ofrecería un contrato de inmediato. Pero el milagro no ocurrió. Melcher, un profesional hasta la médula, escuchó las canciones primitivas y llenas de desvaríos apocalípticos de Manson y cortésmente lo rechazó. Para Manson, no fue un simple rechazo, fue una traición, fue una humillación. Toda la élite de Hollywood, personificada por Melcher, lo había rechazado una vez más a él, el genio incomprendido.
y su amor por el mundo hippie se transformó en un odio feroz y abrasador. Fue en ese momento cuando en su mente febril tomó forma definitiva la descabellada idea llamada Helter Skelter. La extrajo de la canción homónima de The Beatles, interpretándola como una profecía sobre una inminente guerra racial en la que los negros se alzarían y aniquilarían a los blancos. Y él, Manson, y su familia esperarían el fin de este apocalipsis en una ciudad subterránea para luego salir y liderar el nuevo mundo. Pero, por alguna razón, la guerra no comenzaba. Y entonces Manson decidió darle un empujón. Decidió mostrar a los estúpidos negros cómo debían actuar. Decidió cometer una serie de asesinatos brutales y sin motivo en las casas de blancos ricos para culpar a los panteras negras y provocar el caos. Su primer objetivo fue la casa donde vivía Terry Melcher, el hombre que lo había traicionado. La casa del número 150 de Cielo Drive. Manson no sabía que Melcher se había mudado de allí hacía tiempo. No sabía que ahora vivía allí la esposa embarazada de Roman Polanski. Pero, en realidad, no le importaba. No enviaba a sus niños asesinos a por una persona en concreto. Los enviaba a matar un símbolo. El símbolo de ese mundo brillante, exitoso y feliz, que lo había rechazado. El diablo del desierto iba a vengarse del paraíso. Poco antes de la medianoche del 8 de agosto de 1969, un viejo y destartalado Ford se detuvo frente a la casa del número 150 de Cielo Drive. Dentro iban 4 personas: Charles Tex Watson, de 23 años, y 3 chicas: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Eran jóvenes, atractivos y parecían hippies comunes, como había miles en California. Pero no eran hijos de las flores. Eran los ángeles de la muerte, enviados por su gurú Charles Manson con una orden simple y aterradora: destruir por completo a todos en esa casa, de la forma más espantosa posible. Lo primero que hizo Watson fue subir a un poste telefónico y cortar los cables, dejando la casa incomunicada con el mundo exterior. Luego, saltaron la valla. Y en ese momento, los faros de un coche se dirigieron hacia ellos. Era Steven Parent, un joven de 18 años que había ido a visitar a un amigo, el cuidador de la mansión. Fue la primera víctima de esa noche, la más casual e inocente. Watson, sin decir una palabra, le disparó 4 veces y lo apuñaló. Linda Kasabian, la única del grupo que tenía carné de conducir y que no participó activamente en los asesinatos, se quedó vigilando. Los otros 3, armados con cuchillos y un revólver, se acercaron sigilosamente a la casa. Cortaron sin hacer ruido la mosquitera de una ventana y entraron. La escena que encontraron era la encarnación de una vida pacífica y serena. En el salón, Wojciech Frykowski dormitaba en un sofá. En el dormitorio, Sharon Tate charlaba con su amiga Abigail Folger, mientras Jay Sebring leía sentado en un sillón. Este fue el primer gancho emocional, la irrupción del mal absoluto e irracional en un mundo de armonía absoluta. Translate: soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo. Con esta frase de Tex Watson comenzó el infierno. Le dio una patada a Frykowski, que dormía, quien al despertar preguntó: ¿quién demonios eres y qué quieres? Soy el diablo, repitió Watson. Reunió a los 4 en el salón y comenzó la masacre. Frykowski y Sebring, intentando proteger a las mujeres, opusieron resistencia, pero las fuerzas eran desiguales. Watson disparó a Sebring y luego le asestó 7 puñaladas. Frykowski, atado con una toalla, logró liberarse y corrió hacia el césped, pero Watson lo alcanzó, le disparó varias veces y le infligió 51 puñaladas. Abigail Folger también consiguió salir de la casa, pero en el patio trasero fue alcanzada por Patricia Krenwinkel, quien le asestó 28 cuchilladas. La última que quedaba era Sharon Tate. Se quedó sola, cara a cara con los demonios. Este fue el segundo gancho, el más terrible y desgarrador. No suplicó por su vida. Les imploró que salvaran a su hijo nonato. Les ofreció que la tomaran como rehén, que esperaran a que diera a luz y luego la mataran, solo para darle una oportunidad de vivir a su hijo. Pero los asesinos no tenían ni una pizca de compasión. Mira, zorra, no me importas. Me da igual que te mueras ahora, y a tu bebé también le llegará pronto su fin.
Con estas palabras, Susan Atkins y Tex Watson le asestaron 16 puñaladas, 5 de las cuales fueron mortales. Antes de irse, dejaron su espantoso autógrafo en la puerta principal. Con la sangre de Sharon Tate, Susan Atkins escribió la palabra pig, cerdo. Era su mensaje al mundo, su señal ritual, el comienzo de su demencial guerra, Helter Skelter. En la mañana del 9 de agosto, la asistenta descubrió los cuerpos. La escena que encontraron los policías al llegar fue tan monstruosa que incluso los detectives más experimentados quedaron en shock. No fue solo un asesinato, fue una ejecución ritual, una misa sangrienta, el requiem por toda una época. La noche de los cuchillos largos había terminado, y Hollywood, y con él toda América, despertó en un mundo completamente diferente y aterrador. En la mañana del 9 de agosto de 1969, Hollywood despertó, pero el cuento de hadas había terminado. Los asesinatos de Cielo Drive no fueron simplemente una crónica de sucesos más. Fueron una explosión que destruyó hasta los cimientos el frágil e ilusorio mundo del verano del amor. Todo aquel optimismo, toda aquella fe ingenua en la paz, el amor y las flores que había sido el aire de los años 60, se evaporó de la noche a la mañana, reemplazado por un miedo pegajoso y primitivo. No fue solo la muerte de 5 personas, fue el funeral de toda una época. La noticia de la masacre se extendió al instante, sumiendo a Los Ángeles en un estado de shock y pánico. Pero cuando se conocieron los nombres de las víctimas, la esposa embarazada del director más de moda, un icono de estilo, la chica de oro de Hollywood, el shock se convirtió en terror. Si algo así podía ocurrirle a Sharon Tate, a la princesa de aquel castillo de cuento de hadas, significaba que podía pasarle a cualquiera. El muro invisible que separaba el mundo de los ricos y famosos del mundo de la violencia y la muerte se había derrumbado. Este fue el primer y más potente gancho emocional, la repentina conciencia de la propia vulnerabilidad. Las estrellas de Hollywood, acostumbradas a la adoración y el culto, comprendieron de pronto que su fama y su dinero no podían protegerlas de un mal irracional y sin motivo. La paranoia se apoderó de la ciudad. Frank Sinatra, Steve McQueen, Warren Beatty, todos los que frecuentaban la casa de Polanski y Tate, repasaban con horror sus contactos, intentando comprender quién podría desearles la muerte. Steve McQueen, que debía haber estado esa noche cenando en casa de Sharon, pero canceló en el último momento, diría durante el resto de su vida que eso le salvó. Los precios de las armas y los perros guardianes se dispararon. Los ricos residentes de Beverly Hills contrataban a toda prisa guardaespaldas e instalaban complejos sistemas de alarma en sus mansiones. Muchos simplemente se fueron de la ciudad, huyendo de esa ola de miedo. Lo más aterrador era la ausencia total de un motivo. La policía estaba en un callejón sin salida. No parecía un robo, no faltaba nada en la casa, no parecía un crimen pasional o una venganza. Las víctimas eran demasiado diversas y la crueldad excesiva. La sangrienta inscripción Pig en la puerta solo añadía misterio y terror. Parecía un asesinato ritual, un desafío lanzado a todo el sistema. Y a la noche siguiente, cuando la familia Manson cometió otro asesinato igualmente brutal, esta vez el del dueño de una cadena de supermercados, Leno LaBianca, y su esposa, el pánico alcanzó su punto máximo. Quedó claro que una banda de maníacos actuaba en la ciudad. Este fue el segundo gancho emocional, la muerte de los ideales. Los asesinatos de Cielo Drive se convirtieron en el final simbólico de los años 60. Toda la ideología hippie, basada en el amor, la paz y el rechazo a la violencia, fue pisoteada y ahogada en sangre. Resultó que detrás de la fachada de los hijos de las flores podían esconderse asesinos despiadados. Resultó que las drogas no solo expandían la conciencia, sino que también convertían a las personas en zombies obedientes. Resultó que al son de The Beatles no solo se podía meditar, sino también ir a matar. Como escribió más tarde la famosa escritora estadounidense Joan Didion, muchos de mis conocidos en Los Ángeles creen que los años 60 terminaron de repente, el 9 de agosto de 1969. La era de la inocencia había llegado a su fin, y su requiem fueron los gritos de agonía de Sharon Tate. Mamá, mamá. Tras 2 noches de terror sangriento que se cobraron la vida de 7 personas,
Los Ángeles se sumió en un abismo de miedo. La policía estaba sumida en el pánico y la confusión. Dos crímenes monstruosos por su crueldad y sinsentido: la masacre en la casa de Tate y la carnicería en la casa de los LaBianca, desconcertaron a los mejores detectives de la ciudad. La conexión entre ellos no era evidente. El motivo era completamente incomprensible. Las primeras teorías, relacionadas con el narcotráfico o rituales satánicos, se desmoronaban una tras otra. La caza había comenzado, pero los cazadores no sabían a quién estaban cazando. Era una caza de fantasmas. Durante varios meses, el caso estuvo estancado. Este fue el primer gancho emocional: la impotencia de la justicia frente al mal absoluto. Mientras Hollywood compraba armas y se atrincheraba en sus mansiones, los verdaderos asesinos se escondían a plena vista, en su polvoriento rancho Spahn, continuando con su extraña vida en comuna. Fueron arrestados varias veces, pero por cargos menores completamente diferentes, principalmente por robo de coches. El 16 de agosto, apenas una semana después de los asesinatos, se llevó a cabo una gran redada en el rancho. Manson y 20 de sus seguidores fueron arrestados, pero debido a un error en la orden judicial, pronto tuvieron que ser liberados. Los asesinos se escapaban literalmente de las manos de la policía. El desenlace llegó por casualidad, o como dirían los creyentes, por providencia divina. En octubre, Susan Atkins, una de las más fervientes seguidoras de Manson y participante activa en ambos asesinatos, fue arrestada bajo sospecha del asesinato de Gary Hinman, cometido incluso antes de la masacre de Cielo Drive. Estando en la cárcel, en un arrebato de vanidad y orgullo, se jactó ante su compañera de celda de que fue ella quien mató a la famosa Sharon Tate. Describió con detalle aquella noche aterradora. Contó cómo probó la sangre de la actriz. La compañera de celda, una prostituta común, informó de inmediato a las autoridades. Este fue el segundo y decisivo gancho. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El hilo del que los investigadores no habían podido tirar por tanto tiempo, finalmente, había aparecido. La figura clave en la investigación fue Linda Kasabian, la misma chica que había estado vigilando y no participó directamente en los asesinatos. Tras el shock de lo que vio, huyó del rancho y se escondió con sus padres. Al enterarse de que la policía le seguía la pista, se entregó voluntariamente a las autoridades. A cambio de inmunidad total, accedió a convertirse en la testigo principal de la acusación. Su testimonio se convirtió en el ariete que derribó el muro de silencio y complicidad que reinaba en la familia. Describió con todo detalle todo: la demente filosofía de Manson, sus órdenes y aquella terrible noche en Cielo Drive. El juicio contra Manson y sus hijos, que comenzó en junio de 1970, se convirtió en un circo de 9 meses. Manson se comportaba como un profeta demente. Se grabó una cruz en la frente, que más tarde transformaría en una esvástica. Gritaba, cantaba e intentó atacar al juez. Sus seguidoras, sentadas en el banquillo de los acusados, se reían, cuchicheaban y actuaban como si todo aquello fuera una divertida aventura. Y los que quedaron en libertad montaban guardia cada día frente al juzgado, dando entrevistas y amenazando a los testigos. Pero, a pesar de toda esa farsa, gracias al testimonio de Kasabian y a las pruebas irrefutables, el jurado los declaró a todos culpables. Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel fueron condenados a muerte en la cámara de gas. La caza de la familia había terminado. El mal había sido capturado y condenado. Pero la cicatriz que dejó en el corazón de América nunca sanaría. El tribunal dictó su veredicto. Los asesinos fueron condenados a muerte en la cámara de gas. Pero el destino, que persiguió a Roman Polanski toda su vida, dio otro giro siniestro. En 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte, y la sentencia de todos los miembros de la familia fue conmutada por cadena perpetua. Charles Manson, que nunca admitió su culpa, murió en prisión en 2017 a la edad de 83 años. Sus cómplices siguen cumpliendo sus condenas, solicitando periódicamente la libertad condicional. Pero si los asesinos fueron capturados y el mal fue castigado, la cicatriz que esta historia dejó en el corazón de Hollywood aún no ha sanado. El asesinato de Sharon Tate
se convirtió en algo más que una simple tragedia. Se convirtió en un mito, un arquetipo, un recordatorio eterno de la fragilidad de la felicidad y la indefensión ante el mal irracional. Este fue el primer gancho, el más profundo e incurable. La historia de una belleza deslumbrante, pisoteada por una locura monstruosa. El legado de Manson resultó ser terrible y paradójico. Él, que nunca se convirtió en una estrella de rock en vida, se transformó en uno de los iconos más oscuros de la cultura pop después de su muerte. Su rostro, su mirada demente, la esvástica tatuada en su frente, se convirtieron en un símbolo del mal absoluto, replicado en camisetas, canciones y películas. Se convirtió en una marca, en un espectro para asustar a los niños e inspirar a los marginados. Logró su objetivo. El mundo lo recordaría. Translate. ¿Qué pasó con Sharon? Su destino resultó no menos paradójico. Ella, una actriz talentosa y prometedora, pasó a la historia no por sus papeles, sino por su muerte. Se convirtió en la víctima eterna, el símbolo de un sueño truncado. Fue enterrada el 13 de agosto, en un ataúd cerrado, en el cementerio de Holy Cross. En sus brazos sostenía a su hijo nonato, llamado póstumamente Paul Richard Polanski. Pero su historia no terminó ahí. La madre de Sharon, Doris Tate, dedicó el resto de su vida a luchar para que los asesinos de su hija nunca salieran en libertad. Recogió cientos de miles de firmas en peticiones contra su liberación y habló en todas las audiencias judiciales. Se convirtió en la voz no solo de su hija asesinada, sino de todas las víctimas de crímenes violentos. Este fue el segundo gancho, el más luminoso de esta oscura historia, la transformación del dolor personal en una misión pública. Hoy, más de medio siglo después, la historia de Sharon Tate sigue conmoviendo y aterrorizando. Se ha convertido en una advertencia, un recordatorio de que a cualquier verano del amor le puede seguir una noche de los cuchillos largos, que el paraíso en la tierra es una frágil ilusión que puede ser destruida en un instante, y que incluso en el lugar más soleado y sereno, como parecía ser Hollywood en 1969, siempre habrá su propio desierto, donde puede nacer el diablo. Sharon Tate era la chica de oro que vivía en el paraíso. Pero en aquella terrible noche de agosto, el diablo entró en el paraíso, y el paraíso ardió hasta los cimientos. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Nos esperan más historias increíbles. Cuídate y cuida de los tuyos.